Era una mañana envuelta en neblina, el 4 de julio de 1952, cuando una joven llamada Florence Chadwick se adentró en el agua frente a la isla Catalina. Nadar largas distancias no era algo nuevo para ella. Había sido la primera mujer en cruzar a nado el canal de la Mancha en ambas direcciones. El agua estaba helada ese día. La neblina era tan espesa que apenas podía ver los barcos de su grupo. Varias veces tuvieron que espantar a los tiburones con disparos de rifle. Nadó más de 15 horas antes de pedir que la sacaran del agua. Su entrenador intentó animarla a seguir nadando, ya que estaban muy cerca de la tierra. Pero cuando Florence miró, todo lo que vio fue neblina. Así que abandonó a solo media milla de su objetivo. Más tarde dijo: "No estoy excusándome, pero si hubiera podido ver la tierra, podría haberlo logrado". No fue el frío, no fue el miedo, ni tampoco los tiburones o el cansancio lo que hizo Florence Chadwick fracasar en ese día. Fue la neblina. 2 meses después de su fracaso, Florence Chadwick caminó desde la misma playa hacia el mismo canal y nadó la distancia y estableció un nuevo récord de velocidad porque podía ver la tierra. Y cuando nosotros pensamos en esta historia, es un poco difícil no pensar en la meta que nosotros tenemos, avanzando hacia nuestra meta. Muchas veces llegamos a fracasar también nosotros, así como Florence llegó a fracasar. Pero no creo que es porque tenemos miedo o por causa de influencias externas o cualquier otra cosa. Simplemente fracasamos porque hemos llegado a perder vista de la meta que tenemos por delante. ¿No será eso lo que Pablo tenía en mente al hablar a los filipenses? Yo creo que sí. En Filipenses capítulo 3, y vayan conmigo en Filipenses capítulo 3 y el verso 10 y adelante, dice Pablo a la iglesia de Filipos, dice: "Anhelo conocerle a Él más", o es decir, a Cristo, "y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos". No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero noten, pero una cosa hago, olvidando lo que está de atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo, y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Eso es lo que tenía en mente Pablo. No perdamos vista de nuestra meta. ¿Y qué debemos hacer nosotros para continuar en este camino? Continuar avanzando para poder nosotros obtener la meta al final. Creo que cuando nosotros llegamos a mirar, primeramente, es necesario, a través de lo que nos dice Pablo aquí en Filipenses, para poder seguir avanzando y un día
obtener la meta final se requiere desarrollar una mente humilde. Se requiere desarrollar una mente humilde. En el capítulo 3 y el verso 12, Pablo dice, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, dice Pablo. Pablo no estaba expresando duda en Cristo en ninguna manera aquí, y tampoco en su habilidad de Cristo de poder salvarnos a nosotros y poder Él mismo ser ese camino que nos guía y nos lleva a Dios. Porque Él mismo dice eso en Juan 14. Nadie va a venir al Padre sino por medio de mí. Sí, que Pablo no estaba dudando en Cristo y en su habilidad de salvar, y tampoco Pablo estaba dudando en su propia vida y en cómo él estaba viviendo su vida hasta esos momentos. En ninguna manera. Lo que Pablo estaba dando a entender era la necesidad de tener una mente humilde. Notemos lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 y el verso 3. Dice, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar. Creo que lo expresa mejor en la versión actualizada, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué clase de mente estuvo en Cristo? Pues verso 6 sigue adelante hablando de esta mente. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y enfatiza la idea muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Eso es lo que Pablo había dicho anteriormente, antes de escribir estas cosas en el verso 12 del capítulo 3. Era necesario tener una mente humilde en cada uno de nosotros. Si continuamos en el verso 10, ahí en Filipenses 3:10 dice, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. La mente humilde no nos permite llegar a una zona de confort. A llegar, yo ya estoy bien como estoy. No nos permite pensar que ya hemos llegado a nuestro tope espiritual. La mente humilde no puede aceptar tal cosa. Mientras que estamos nosotros en espera de la resurrección de los justos, porque yo quiero ser parte de ellos. Ahí en Juan capítulo 5 y el verso 28 al 29, siempre habrá el espacio para el corazón humilde, para que mejore su vida delante de Dios y delante de Cristo, para que sea un mejor cristiano. Se requiere humildad. Y es increíble como un hombre como Pablo, aunque ya había corrido mucho en esta carrera y había peleado mucho para la causa de Cristo y había sufrido mucho para la causa de Cristo y había ganado grandes victorias para la causa de Cristo, él mismo todavía no había llegado a la meta final para recibir el premio. Y él está dando a entender, todavía puedo mejorar. Todavía puedo crecer. Notemos esas ideas que Pablo está presentando aquí. Él está dando a entender, yo todavía puedo mejorar más.
Y se requiere humildad a aceptar esa realidad. Hermanos, el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto es humildad de parte de Pablo. Y podemos decir, si había alguien, un cristiano que pudo haber dicho, hey, yo estoy en mi tope espiritual, es muy probablemente que todos estaríamos apuntando hacia Pablo. Pero eso nos deja pensando en nosotros mismos en realidad. Si Pablo piensa de él mismo así de esa manera, ninguno de nosotros se nos debe presentar en nuestra mente de que creo que yo ya llegué a mi tope. No hay espacio para que yo mejore. No, Pablo mismo está diciendo, todavía tengo espacio. ¿Por qué? Todavía no ha llegado la resurrección. Hay oportunidad de mejorar. Verso 12. Dice el verso 12. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Se requiere gran humildad ser alcanzado nosotros por Cristo. Lo que se está presentando aquí, la idea de Pablo, noten lo que dice en Gálatas capítulo 2 y el verso 20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que está dando a entender Pablo es de que Cristo lo ganó su vida. Y se requiere gran humildad aceptar que nosotros hemos llegado a ser alcanzados por Cristo. Porque la idea que se está presentando Pablo aquí es de que su vida ahora le pertenece a alguien más. Ya no es mi vida. Y se requiere humildad aceptar eso. ¿Y saben qué es lo que involucra esta idea? De que somos ganados por Cristo, que mi vida ya no es mi vida y tenemos que pensar en Cristo, utilizar nuestro cuerpo para Cristo. Ahora es su vida, no es la mía. Involucra en realidad dejar esas glorias pasadas que hemos tenido. No enfocarnos en los que nosotros hemos logrado. Noten lo que dice en en Filipenses, en el capítulo 3 y el verso 4 al 8. En Filipenses 3 y el verso 4 al 8 dice, aunque yo tengo de qué confiar, también en la carne, dice Pablo. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, Pablo dice, ¿saben qué? Yo más que ustedes. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o en otras palabras, bien estricto, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, noten la humildad de Pablo. Las he considerado pérdida a causa de Cristo. Porque yo fui ganado por Cristo. Porque mi vida ya no es mía. Mi vida ahora pertenece a Cristo. Las considero pérdida a causa de Cristo. Verso 8, y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice, a fin de ganar a Cristo. Si notan la mentalidad de Pablo, se requiere gran humildad de dejar todas esas glorias pasadas, todo lo que nosotros hemos logrado hacer en el pasado. Y Pablo era alguien que se podía gloriar en todo lo que él había logrado hasta estos momentos. Pero dice, ¿sabes qué? Todo eso es basura para mí. Eso es basura.
El propósito del Señor para él y su vida ahora era su razón para vivir. Él vivía para Cristo. Y eso era llevar el Evangelio a los gentiles. En Gálatas 2 y el verso 7 y el 9 habla de que Pablo y Bernabé se le encomendó a llevar el Evangelio a los gentiles. Se requiere gran humildad poder vivir la vida para alguien más. Ya no te pertenece. Filipenses 3 y el verso 3 y el 4 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que nos confiamos que no confiamos en la carne, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si lo hago, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Pablo se enfocó vivir para Cristo, y para él vivir para Cristo era llevar el Evangelio a los gentiles, y ¿saben qué? Él hizo un gran trabajo en ello. Pero él ya no estaba viviendo su vida. Él estaba viviendo la vida de Cristo. Pablo entendía que para poder alcanzar la meta, él tenía que desarrollar una mente humilde en su corazón. Si no lograba eso, no iba a alcanzar la meta. No podremos nosotros alcanzar la meta si no hay humildad en nuestro corazón, porque no vamos a vivir para Cristo. Vamos a vivir para nosotros mismos. Y Pablo está diciendo, no, así no vamos a alcanzar la meta. Tenemos que aprender a ser humildes y vivir para Cristo, para alguien más. Hay mucho que podemos aprender y hay mucho que podemos mejorar en nuestra vida. Seamos humildes y continuamos perfeccionando esas cosas en nosotros, como Pablo tenía en mente y nos está diciendo aquí en el texto. La segunda cosa que nos ayuda a avanzar hacia nuestra meta es, se requiere una mente concentrada, bien enfocada. Y cuando nosotros pensamos en esto, miramos ahí en Filipenses 3 y el verso 13 y 14, noten lo que dice Pablo. Pero una cosa hago, dice. Hermanos, yo mismo no aprendiendo a verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo. Esta frase está enfatizando la necesidad de estar enfocados en la meta. No pierdes vista de la meta. Y el verso 12 dice, sino que prosigo. Está dando a entender otra vez más el enfoque de cumplir la meta. Y en el verso 14 dice también, en el verso 14 dice, prosigo a la meta. Otra vez, estamos mirando la repetición de la idea de estar bien concentrados, bien enfocados en la meta. Y eso Pablo es lo que está tratando de transmitir a los hermanos de Filipos. Se requiere una mente enfocada. Y eso por eso, cuando nosotros pensamos otra vez en esta historia que habíamos mirado, recordemos a Florence Chadwick, que hasta que ella verdaderamente se llegó a enfocar en la meta, o es decir, hasta que ella pudo lograr a ver a dónde tenía que llegar, ella pudo alcanzar esa meta. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. Vive una vida enfocada, concentrada en la meta. Porque si yo no pierdo vista de la meta, yo no voy a dejar que nada me desenfoque. Yo voy a alcanzar eso. Si no perdemos vista de aquello. Cuando nosotros pensamos en las carreras, los maratones, las otras carreras que hay, que es los 5Ks, 3Ks y todas esas cosas. ¿Cuántos han perdido por causa de llegar a desenfocarse, de perder vista de la meta? Porque en alguna manera se voltean o miran hacia atrás, algunos se caen,
porque ya no están mirando qué es lo que están haciendo, miran hacia atrás, se caen o miran a la multitud que está a su alrededor y se desenfocan o simplemente se detienen o se distraen en alguna manera y no avanzan hacia la meta, se equivocan, pierden. Pablo dice que se estaba extendiéndose hacia lo que está por delante. Eso está implicando enfoque. Él sabía a dónde se estaba extendiendo. Él podía ver dónde estaba la meta. Él se estaba esforzando hacia esa meta. Pero para lograr eso nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Olvidando de lo que queda atrás. Tenemos que olvidar lo que está atrás. Y déjeme decirle que eso no es fácil para muchos. No es fácil. Se requiere olvidar nuestros fracasos y equivocaciones que en realidad nos llegan a desanimar en nuestra vida como cristianos. Noten lo que dice en Hechos capítulo 26, cuando Pablo está relatando su conversión. Y ponémonos en los pies de Pablo. ¿Qué estaría pensando Pablo al decirle estas cosas? En Hechos capítulo 26, al rey Agripa, ¿verdad? Y el verso 9, dice, pero yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. ¿Cómo se sentía Pablo decir esas cosas en esos momentos? ¿Cómo me gustaría no haber hecho eso? Me equivoqué grandemente y hasta cierto punto quizás le estaba dando pena. Como que trae un poco de un sabor malo, deja un sabor malo en la boca. De repente, cuando yo estoy haciendo cosas, de repente se me vienen a la mente cosas que me equivoqué cuando era joven y como que, ¿por qué hice esas cosas? Yo mismo me estoy castigando, autocastigo cuando se me vienen esas cosas a la mente, pero no podemos nosotros mantenernos enfocados en esas equivocaciones. Porque sí nos pueden desanimar en realidad. Filipenses 3 y el verso 6, noten lo que dice Pablo también a los Filipos. Dice, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, nomás con el hecho de decir eso, me equivoqué grandemente yo. Yo pensaba que estaba bien, pero estaba muy mal. Entonces se requiere olvidar esas cosas que hemos dejado atrás, nuestros fracasos, equivocaciones. Y déjenme decirles que todos tenemos muchas cosas que podemos decir, nunca debería haber hecho eso. Se requiere también olvidarnos de aquellos que son enemigos de la cruz. No podemos estar tan enfocados en aquellas personas que están tratando de pervertir el evangelio puro de Cristo. Porque nuestro enfoque debe ser la meta, no en esos enemigos. Noten lo que dice el verso 2. Dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Y el verso 18 y 19 dice, porque muchos andan por allí, de quienes os hablan muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19, el fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. No podemos estar totalmente desenfocados en aquellos que son enemigos de la cruz. Van a existir, van a estar presentes.
Pero ellos no nos van a robar de nuestra concentración en la meta. Muchos intentaron años y años a pasado, especialmente cuando hubo esa división de institucionalismo o conservadores y todo eso. Muchos estaban como un ataque constantemente en contra que estaban mal y mal y mal. Y perdimos el enfoque en muchas cosas, especialmente en el cielo. Si nuestro enfoque está en ellos, en los enemigos de la cruz, llegaremos a perder nuestra concentración en lo que en realidad vale la pena: el cielo. Ahora, no estoy diciendo en alguna manera a nuestros pastores que no tenemos que preocuparnos por los errores o las malas enseñanzas. No, pero todo nuestro esfuerzo no debe estar ahí. Es ayudar a todos a llegar a pensar en el cielo. Eso es. No solamente se requiere olvidar esas dos cosas, sino que también se requiere olvidar a aquellos que simplemente hacen las cosas por motivos incorrectos. ¿No te lo dice en capítulo 1, en el verso 15? En capítulo 1, verso 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Verso 16, estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto, sea por verdad, y esto me alegro. Pero me alegraré aún más, pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Entonces, también lo que está diciendo el apóstol Pablo, hay que olvidarnos de aquellos que también simplemente hacen las cosas por motivos incorrectos. Nosotros no vamos a poder controlar eso. Pero lo que sí podemos controlar es mi enfoque en el cielo. Eso sí. Yo no puedo controlar el corazón de otros. Yo no puedo controlar en la manera como están obrando, si son sinceros o no. ¿Qué son los motivos atrás? ¿Por qué servimos? Habían aquellos que estaban sirviendo por motivos incorrectos y estaba causando sufrimiento a Pablo. Pero Pablo no podía controlar eso. Dice, ¿sabes qué? Por lo menos están anunciando a Cristo y yo doy gracias por ello. Y eso es Pablo diciendo: nadie me va a quitar mi enfoque, mi concentración en lo que mi mente debe estar pensando. Y eso es el cielo. Es increíble cómo dice todas estas cosas Pablo. Pero no solamente eso. También se requiere olvidarnos de nuestros logros pasados. Pensar en todo lo que nosotros hemos hecho. Pensemos en eso. ¿Qué tantas cosas hemos nosotros? Como iglesia o como individuos, ¿qué tantas cosas has hecho tú para Dios? Y podemos pensar en una grande lista, ¿verdad? Ahora olvida todo eso. Olvídalo todo. ¿Saben por qué? Porque hay más que hacer. Hay mucho más que se tiene que hacer. Pablo pudo haber hablado sobre las iglesias que él ayudó a establecer. No dijo nada de eso. Sobre tantas almas que él llegó a encaminar a Cristo por su predicación. No mencionó nada. ¿Qué tanto él llegó a sufrir, incluso de las cicatrices que él tiene por haber sufrido por Cristo y su causa? Mantuvo la boca cerrada. ¿Cuántas iglesias él ayudó para que se llegaran a organizar? Y tampoco dijo nada. Los logros pasados pueden hacer que nosotros volvamos complacientes o bien cómodos en cómo hemos caminado hasta este momento y nos hacen creer que ya hemos hecho lo suficiente y ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida como cristiano.
Pero el problema con eso es de que ya no me deja espacio para hacer más. El problema con eso es de que tú estás confiándote en algo que no es seguro. No podemos dejar de pensar de esta manera, porque esta manera va a llegar a dominar mi mente de tal manera que llegamos a perder el enfoque de la meta. Ya no estamos haciendo más para Cristo. Lo que yo hice es suficiente. Pero Pablo no dejó que eso dominara su mente. Nunca vamos a estar seguros que lo que yo hice es suficiente. Y creo que eso me va a ayudar a llegar al cielo. Estamos tirando suerte. Ojalá. Esa idea, ojalá. No. Yo no quiero dejar mi salvación en la mano de ojalá. ¿Verdad? Pablo no dijo que el pasado, no dejó que el pasado lo distrayera de lo que tenía que hacer en el presente para asegurar su futuro. ¿Sí me explico? Eso es lo que está dando a entender Pablo. Entonces, en 1 Corintios capítulo 9 y el verso 24 dice, no saben los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio. Y dice Pablo, corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. ¿Qué es lo que está dando a entender Pablo? Concéntrate en la meta, enfócate en la meta, entrena tu cuerpo, prepara tu cuerpo y luego corre de tal manera que ya la victoria está presente delante de ti. No pierdas el enfoque. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Filipenses. Creo que había más textos ahí, ¿verdad? Dice, por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea el aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina. ¿Verdad? ¿Por qué? Y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Si notan lo que Pablo está dando a entender. Tenemos que estar viviendo vidas enfocadas, concentradas. No pierdas vista de tu meta. Como dije, no creo que era el temor ni nada de esas cosas. Si yo estuviera en la agua con Florence, mi primer temor es tiburones. Eso me va a distraer de mi meta completamente. Pero la cosa es, cuando nosotros pensamos en la meta espiritual, no hay nada que nos debe desviar. Corramos con concentración, mira hacia adelante y no mires hacia atrás, olvidando esas cosas de atrás en el pasado. La tercera cosa es tener un deseo de continuar madurando. Eso es bien importante. Filipenses 3, el verso 15 y 16 dice, así que todo lo que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Pensamos de este modo. Si somos maduros, sabemos que no somos perfectos, que no hemos llegado a nuestro tope. Si pensamos que somos perfectos, no somos maduros, dice Earl Palmer en su comentario. Me gustó mucho lo que dijo ahí. Es cierto, si somos maduros entendemos que todavía hay espacio de crecer. Yo sé que uso este ejemplo mucho. El hermano Wayne, él no para de estudiar. ¿Verdad? Si yo miro a él tantos años en el Evangelio, no me acuerdo cuántos años tiene el Evangelio, quizá el hermano Gerardo o la hermana Carmen o Abby saben más acerca de eso porque estaban allá con ellos, pero años en el Evangelio y todavía no sabe todo. Y él sigue estudiando. Y me recordó mucho lo que dijo Earl Palmer, si somos maduros sabemos que no somos perfectos. Buen ejemplo de parte del hermano Wayne. Si pensamos que somos perfectos, no somos maduros. ¿Sí? Aquellos que son espiritualmente maduros deben entender que nunca debemos parar de crecer.
Siempre hay espacio para mejorar en nuestra vida como cristianos. No importa qué tantos años hemos tenido o hemos sido parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros aquí presente tiene espacio para crecer. Y el momento que nosotros estamos cerca del último paso de nuestra vida, frente a la muerte, nos vamos a ir a la tumba diciendo, nomás aprendí una pequeña fracción de la voluntad de Dios. Así nos vamos a ir. Así nos vamos a ir. Y es necesario tener este modo de pensar igual como Pablo. Por eso Pablo le dice, los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo, que haya este modo de pensar en nosotros. Ahora, Pablo dijo, anhelo conocerlo a Él, en el verso 10, el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a su muerte, el conocer a Cristo plenamente, como dice en el texto, esto es madurez. Dejar de crecer es empezar a morir, hermanos. Es empezar a morir espiritualmente. Y ahora es muy probable que Pablo tenía en mente a aquellos que habían alcanzado un estado, que pensaban que habían alcanzado un estado de perfección y que no tenían una necesidad de crecer. Probablemente está apuntando hacia esos judaizantes que pensaban que estaban completos en la ley de Moisés y en la circuncisión en Hechos capítulo 15 y el verso 1 y el 5. Y por eso habla acerca de estos mutiladores del cuerpo. Está hablando de los judaizantes, de los judíos. Es lo que está pensando Pablo. Ahora, qué triste será en el juicio final saber que Dios nos revele que hemos fallado en alcanzar la meta por nuestra falta de crecimiento. Es triste pensar en eso. En el verso 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desead como los niños o como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese texto no es para recién convertidos, aunque lo usemos mucho para aquellos que son nacidos en agua. Esos recién plantados, nuestros hermanos nuevos, lo podemos usar con ellos, pero en realidad este texto está hablando con todo cristiano maduro, recién convertido, a todos. Y está hablando para cualquier cristiano que no ha perdido vista de la meta, o es decir, el cielo. ¿Quieres alcanzar el cielo? Toma en serio lo que Pablo dijo. Enfócate en madurar. Mejora tu vida. Nuestra vida como cristianos. Haz lo que tienes que hacer para escuchar atentamente. Haz lo que tienes que hacer para leer la palabra, enfocarte en la palabra. Haz lo que tienes que hacer para retenerla y vivir la palabra. Ponerlo en práctica. Cuando nosotros maduramos, simplemente estamos asegurando nuestro lugar en el cielo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y cuando pensamos así, de esa manera, noten lo que dice Pablo en la 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 7 y el 8. 2 Timoteo 4 y el verso 7 y el 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, si noten, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida, los que se han enfocado y los que se han enfocado también en continuar a madurar. Porque son aquellos que van a tener su lugar asegurado en el cielo. Y podemos después hablar como Pablo habla. Y decir, yo sé que mi corona me espera. Pero ¿dónde está el esfuerzo? Nuestro conocimiento y comprensión de la palabra debe estar creciendo más y más y más cada día. Uno no puede quedarse estancado en las cosas rudimentarias o en las cosas elementarias. Otra vez, notemos lo que dice Pablo.
ahora en Filipenses capítulo 3 y el verso 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo finaliza con estas palabras. Si dejamos de madurar, tengámoslos por seguro que nuestra ciudadanía verdadera que está en los cielos se ha perdido. Por eso Pablo está animando, continúen, sigan adelante, siguen madurando y verdaderamente vamos a tener nuestra ciudadanía en el cielo. Y llegará el momento en que todos tendremos la bendición de ser transformados en un cuerpo glorioso que está listo para entrar en la eternidad. No podemos dejar de madurar porque si nos perdemos el cielo, lo hemos perdido todo. La meta está por delante. ¿Qué tanto anhelas alcanzar la meta final? La meta final. ¿Estás dispuesto a dejar atrás tus propios deseos, tus glorias antiguas, tus logros pasados y en realidad ir atrás de la meta? Se necesita una mente humilde y concentrada para seguir y continuar en ese rumbo, en este camino, para seguir creciendo y desarrollándonos. Pero si lo haces, la vida eterna en el cielo será tu premio. Ten eso por seguro. Eso es cierto. Por lo tanto, podemos terminar con esa pregunta. ¿Alcanzarás la meta? Yo voy adelante. Yo espero que cada uno de nosotros vayamos en la misma dirección. Siendo humildes. Nunca perder enfoque. No importa lo que pueda estar sucediendo en nuestra sociedad, incluso dentro de la iglesia. No pierdas vista del cielo. Y luego no dejes de crecer. No pierdas el cielo porque se te olvidó madurar en Cristo. Esa es responsabilidad de todos.